Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidos una vez más aquí al canal en donde seguimos haciendo el año bíblico basado en las promesas que encontramos en la escritura. El día de hoy ya es mayo 9 y la promesa o el consejo lo encontraremos en Mateo capítulo 5 versículo 4. Dice la escritura: Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Y por supuesto, muchos de nosotros sabemos que este pasaje está en el contexto del Sermón del Monte, en el cual Jesús comienza a predicarle a la audiencia que lo está rodeando allí, especialmente a los discípulos y también a los fariseos o los que serían los líderes de Israel. Obviamente también le está predicando al pueblo. De lo que está haciendo Jesús aquí, Jesús está como haciendo como una ampliación de lo que es la ley de Dios. Nosotros la ley de Dios, los 10 mandamientos, los encontramos allí en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio 5. Y cada uno de esos mandamientos, como lo encontramos allí en esos libros y en esos capítulos que les acabo de decir, son simplemente lo que se conoce como las 10 palabras, son los 10 principios, las 10 promesas que Dios le hace a su pueblo, a su gente, que si ellos guardan esas 10 promesas, su vida será muchísimo mejor. Entonces, cuando nosotros tenemos esas 10 palabras, esas 10 promesas, por lo general, nosotros tendemos a encasillar los 10 mandamientos en lo que dice allí y muchas veces los etiquetamos como de prohibiciones. Sin embargo, esos mandamientos es a lo que se le conoce como la ley moral de Dios, esa ley moral que ha existido por siempre, porque la ley moral de Dios es el carácter de Dios y es la ley que mantiene el equilibrio en el universo. Y la ley es tan eterna como Dios, porque mientras Dios sea eterno, la ley, sus principios, su ley moral va a ser eterna. Lo que sucede es que Dios adapta esa ley de acuerdo a las necesidades. No es lo mismo los 10 mandamientos, y esto lo expliqué en unos temas anteriores, no es lo mismo los 10 mandamientos o la ley moral aplicada a los ángeles que aplicada a nosotros los seres humanos, porque nosotros los seres humanos ya hemos caído, los ángeles no. Sin embargo, esos 10 principios todavía o se pueden aplicar a lo que son los ángeles caídos, por ejemplo. Entonces, tengamos en cuenta los ángeles que están en el cielo, para poner un ejemplo. Los ángeles que están en el cielo no necesitarían básicamente el mandamiento de no adulterarás, porque los ángeles no se casan ni se dan en casamiento según lo que dijo Jesús. O sea, al ser seres sin materia y al ser seres sin cuerpo, porque son seres espirituales, y al ser seres sí, espirituales, no tienen la necesidad tampoco de procrear, porque Dios es el que crea. Entonces ellos no necesitan la ley de adulterar, porque como no se casan, en cambio nosotros los seres humanos sí nos casamos y por el pecado que mora en nosotros tendemos a ser infieles, tendemos a adulterar, tendemos a hacerle daño a nuestro matrimonio. Por eso la ley fue dada. Por ejemplo, la otra, la ley de no matarás. Como seres caídos necesitamos esa ley, pero en realidad los ángeles no la necesitan porque los ángeles no han caído, no son pecadores, pero los ángeles caídos sí necesitan esa ley. Entonces los principios de Dios universales se aplican a toda su creación, pero se adaptan según la necesidad de la criatura, es decir, o de la creación más bien, porque la criatura es muy individual, pero los ley mandamientos son también colectivos, es decir, a nivel de comunidad. La ley de los mandamientos, la ley moral, fue dada entonces a los seres humanos caídos, porque antes de caer también había ley moral, había ley de mandamientos, por ejemplo, la de no consumir el fruto del árbol que estaba en medio del huerto, eso era una ley moral. Ellos tenían que haber guardado esa ley moral, nuestros primeros padres, y no haber caído, pero cayeron. Entonces los mandamientos de Dios ahora se aplican de manera diferente a la raza caída. Teniendo eso en cuenta, entonces ahora nos ponemos en el contexto de Jesús, y Jesús lo que está haciendo es amplificando esos 10 mandamientos. Si nosotros leemos todo el Sermón del Monte, nos vamos a dar cuenta que Jesús amplifica la ley. Por eso en algún momento Jesús en el sermón
dice a la audiencia, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir. Pasarán el cielo y la tierra, pero ni una jota ni una tilde de la ley caerá, que son las letras más pequeñas de lo que es el alfabeto hebreo. Así que Jesús, de cierta manera, está magnificando la ley. Jesús en ningún momento está diciendo, yo vine a quitar la ley, después de mí no va a haber más ley, como muchos cristianos dicen. La ley de los 10 mandamientos Jesús la amplifica en este Sermón del Monte y lo pueden leer específicamente, sí, lo pueden leer bien, bien desde el primer versículo hasta el último, desde Mateo 5 al 7. Ustedes se van a dar cuenta que es una amplificación de los 10 mandamientos, porque Jesús quiere regresarle el verdadero significado, el verdadero valor a los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque los judíos, especialmente los fariseos, que son la secta, por así decirlo, de los rabinos, de aquellos que escribieron la Mishnah, que son como la tradición oral, escribieron el Talmud, que son escritos judíos, comentarios rabínicos. Entonces, todos ellos, los fariseos y los rabinos, pues entendían la ley de manera diferente a lo que Dios quería que la expresaran o que la entendieran. Y esto lo podemos ver porque los fariseos comienzan a predicarle al pueblo una manera de observar la ley muy legalista. Y yo entiendo, entiendo a los fariseos, no los quiero juzgar. Muchas veces nosotros los cristianos juzgamos a los fariseos, pero los juzgamos es porque nuestros propios líderes cristianos nos han inculcado en nuestra mente el odio hacia los judíos. Tenemos una especie de antisemitismo, es decir, un odio hacia los judíos, y ese odio se ha trasladado a la teología cristiana y es por eso que nosotros tendemos a pensar que los fariseos eran de lo peor, porque se nos ha inculcado como ese antisemitismo, ese odio hacia los judíos. Y muchos cristianos pueden decir, no, nosotros no odiamos a los judíos, pero si nos ponemos a analizar profundamente, sí tenemos cierto odio, cierto recelo contra los judíos. No más un ejemplo, cuando decimos es que Dios rechazó a los judíos y por eso levantó la iglesia cristiana. Eso es mentira. Dios no rechazó a los judíos. El hecho de que los líderes judíos hayan rechazado a Dios no significa que Dios haya rechazado a su pueblo. Dios no rechazó a los judíos. Dios va a salvar a los judíos, va a traer a los judíos al Mesías también. Y lo va a hacer. No sabemos cómo, pero Él lo va a hacer. Así que ese odio hacia los judíos lo podemos ver cuando hablamos de los fariseos. Y muchos cristianos, sí, como que etiquetan a los fariseos de ser los malos de la película, cuando no es así. Si nosotros nos analizamos lo que hacían ellos, y el mismo Jesús dijo en Mateo 26, Jesús dice, le dice a la gente que hagan lo que los fariseos dicen, pero que no sean como ellos. Porque los fariseos trataban con sus reglas, con sus normas, mantener la pureza y la santidad de la Torá, de la Biblia de los judíos, de la Tanakh, que es la Biblia de los judíos. Trataban de mantener la santidad y trataban de que el pueblo fuera santo. Por supuesto, trataban de hacerlo de una forma legalista, pero su misión era que el pueblo fuera santo. Muchos de nosotros los cristianos muchas veces también somos legalistas tratando que nuestra iglesia sea santa y ponemos normas y creamos leyes alrededor de la iglesia para que la iglesia sea santa. Por ejemplo, que las mujeres, las faldas tengan que ir casi en los tobillos, porque sí, eso es una ley que nos inventamos tratando de que la iglesia sea santa. Que no se puede tocar nada de la plataforma ni el púlpito porque ese es un lugar santo. Sí, entonces, o cuando las reverencias, que hablamos de tanto, que los niños que no hagan mucho ruido allí, o que muchas veces en el templo, o muchas veces podemos encontrar en nuestras iglesias letreros que dicen que prohibido mascar chicle, porque estamos tratando de hacer que la iglesia sea santa. Y entonces los fariseos hacían lo mismo. Yo por eso no juzgo a los fariseos, porque los fariseos trataban de que la iglesia, de que el pueblo fuera santo, y por eso ponían tantas leyes. Cayeron, sí, cayeron de forma legalista e hicieron mucho daño a lo que es la Biblia, a la ley de Dios y a todo
a lo que Dios pedía del pueblo. Entonces, debido a eso, Jesús viene a tratar de decirle a su pueblo, a su gente, el verdadero valor, el verdadero significado de lo que era la ley de Dios. Y por eso está el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte Jesús está tratando de regresarle el verdadero valor a los 10 mandamientos, a la ley de Dios. Cuando nos encontramos entonces en el versículo 4, que es lo que nos atañe hoy, es bienaventurados los que lloran. Bienaventurados también significa bendecidos. En el griego significa bendecidos los que lloran, es decir, los que claman. Bienaventurados los que derraman su corazón ante Dios. Bienaventurados aquellos no que lloran por llorar, sino que realmente sienten su corazón derramándose ante Dios. Y Jesús dice, bienaventurados ellos, ¿por qué? Porque ellos están siendo sinceros, porque sienten la necesidad de Dios. Bienaventurados esas personas, porque ellos recibirán consolación. No sé si recuerdan que Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Es similar a lo que está diciendo aquí. Entonces, yo no sé si tú que me estás escuchando, eres una persona que ha estado atravesando por tristeza, por dolor, que estás cansado de algo. Por ejemplo, en estos tiempos, cansado de la pandemia, que estás agotado o agotada de toda la presión que se siente por esta pandemia. A veces sentimos que estamos abrumados, que estamos en depresión. Más que todo, esta pandemia nos está llevando a una depresión porque nos hemos tenido que alejar de personas. Nosotros los seres humanos somos seres que necesitamos socializar. El socializar es como una cura, sí, es una cura para el alma, socializar con otros. Y incluso aquellas personas que son introvertidas, que a los introvertidos les hace mucho daño estar con personas, pero los introvertidos necesitan también socializar. Tal vez no socializar con gente bulliciosa, pero sí socializar con personas que los entiendan, que los comprendan. Todos necesitamos socializar y esta pandemia lo que ha hecho es que nos ha aislado de la gente. Y bueno, muchos pueden decir, sí, tenemos las redes sociales, pero no es lo mismo que hablar en una red social con una persona cara a cara. No es igual. Y hablar, socializar, es una gran cura para el alma. Entonces, no sé si hay alguna persona que me está escuchando que ha pasado por depresión o que está pasando ahora por depresión, por tristeza, por dolor. Pero yo quiero decirte algo. De acuerdo al versículo de hoy, tienes esperanza. Tú y yo tenemos esperanza porque Jesús ha prometido que aquellos que lloran recibirán consolación. Y yo quiero pedirte e invitarte que tomes esta promesa y la hagas tuya. Cree en Dios, cree en Jesús, que es Él, y búscalo, porque Él es el que te va a dar consolación. Busca a Jesús hoy, tú que estás llorando en tu alma, que quizás otros no lo notan, no se dan cuenta, que tal vez tú te guardas esas lágrimas y ese llanto para que los demás no se sientan mal. Busca a Jesús en la privacidad y en tu cuarto, en tu habitación. Búscalo, llora con Jesús y Él te va a dar consolación. No siendo más, nos encontraremos el día de mañana con una nueva promesa. Que Dios les bendiga. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.